¿Cómo estás? Bien, qué bueno. Es un bonito día para alabar a Dios. Bueno, el día de hoy quiero compartir contigo una palabra que verdaderamente para mi espíritu, para mi vida fue muy incómodo escribirla. Y espero que también incomode tu corazón. Si tienes a tus niños todavía ahí, déjalos salir a su clase, dales su ofrenda, bendícelos. Ya están listos los maestros para dar sus clases. ¿Los adolescentes salen también? Sí, también salen los adolescentes. Así es que ya está lista tu clase. No te quedes sin lo que Dios tiene para ti. Bueno, te decía, la semana pasada tuve el privilegio de compartir tempranito a las 8 y también en Refugio, y hablábamos de que en base a la tradición, pues el domingo pasado era Domingo de Ramos, ¿no? Y hablábamos precisamente de la historia y acabamos aprendiendo que así como la gente preparó el camino para nuestro Salvador, dice la Biblia que se quitaron sus mantos y los ponían en el suelo, que cortaban las ramas de los árboles y las ponían en el suelo para que Jesús pudiera pasar. Así como la gente preparaba el camino de nuestro Salvador, aprendimos que así a nosotros nos toca también preparar el camino de los que vienen detrás de mí, de la siguiente generación. Nos toca sembrar algo en sus vidas y en nuestras propias vidas, de tal manera que todos ellos puedan cosechar y entonces poder alcanzar el propósito que Dios tiene para sus vidas. Eso lo hablamos la semana pasada. Y el día de hoy, también en base a la tradición, hoy es un día que se recuerda algo, ¿no es cierto? Hoy se recuerda la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es Domingo de Resurrección, ¿sí? Perfecto. Entonces, quiero compartir contigo una perspectiva un poquito diferente sobre la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y para eso quiero que podamos ir juntos a la palabra de Dios. Vamos al libro de Lucas, capítulo 24. Vamos a recordar un poquito la historia de lo que hoy se celebra, hoy se recuerda, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que busques en tu Biblia Lucas capítulo 24. Como contexto, en esta porción de la palabra ya sucedió, ya Jesús fue capturado, ya Jesús fue llevado ante las autoridades, ya Jesús fue crucificado, ya entregó su espíritu y ya pasaron días de esto. Ya pasaron, para ser exactos, 3 días de esto. Lucas capítulo 24, versículo 1, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, porque es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos. Te pedimos en el nombre de Jesús que abras nuestro corazón y podamos escuchar de tu boca lo que tienes para nosotros el día de hoy. Gracias por tu presencia, gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz para nuestra salvación. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué pregunta tan impactante?
¿Por qué buscan en el sepulcro, entre los muertos, aquel que está vivo? En este momento Jesús había resucitado este día, y aquí vemos que muchas de las profecías escritas en el Antiguo Testamento se cumplen. Todo lo que leemos acerca de Jesús, de su muerte, de su resurrección, en el libro de Isaías, en muchos otros libros, los vemos hechos una realidad. Vemos la profecía cumplida en este momento. En el momento en el que los ángeles le dicen a estas mujeres: bueno, ¿por qué buscan aquí entre los muertos aquel que vive, aquel que resucitó, aquel que con la misma autoridad que puso su vida la volvió a tomar? Las profecías eran cumplidas. Esa es una realidad. Pero si ponemos mucha atención al pasaje, podemos ver algunos personajes que también están siendo mencionados en la historia. En este caso podemos ver cómo la Biblia habla de María, de Juana, de María, la madre de Jacob. Dice que tempranito se levantaron a ir al sepulcro y que llevaban las especias aromáticas que prepararon. Es decir, a pesar de haber vivido un tiempo difícil, unos días antes, a pesar del dolor en su corazón de ver al maestro crucificado, al maestro entregando su espíritu, estas mujeres no se detuvieron, sino que se levantaron y siguieron haciendo lo que se supone que tenían que hacer. Dice que llevaban las especias aromáticas que habían preparado, es decir, antes de salir tempranito en la mañana, habían hecho una labor, habían preparado las especies aromáticas. Imagínate qué había en su corazón mientras estaban preparando todo esto. Y dice la Biblia que se levantaron muy temprano en la mañana y fueron al sepulcro. Es decir, estas mujeres no eran espectadoras más de lo que estaba sucediendo. Estas mujeres estaban buscando intencionalmente ser parte de lo que estaba sucediendo en ese momento. Dice la Biblia que cuando ellas regresan a donde estaban los apóstoles y les platican lo que estaba sucediendo y les dicen: es que había dos hombres resplandecientes y nos dijeron: ¿por qué buscan aquí entre los muertos al que vive? Dice la palabra de Dios que en ese momento dos de los apóstoles, dos de los discípulos de Jesús salieron corriendo. Y la Biblia habla que Pedro salió corriendo muy rápido e iba al sepulcro. Y detrás de él salió otro discípulo, que era Juan. Y dice la palabra de Dios que iban corriendo. Yo me imagino a Pedro corriendo con la fe en la mano, esperando llegar a encontrarse y confirmar que el sepulcro estaba vacío. Pero eran todas estas personas, siervos de Dios, que estaban buscando no ser espectadores nada más, no pararse en la tribuna y ser espectadores, sino estaban buscando participar de lo que estaba sucediendo en ese momento. Gente que a pesar de sus errores, su fe seguía en el lugar donde tenía que estar. Recordemos que estamos hablando del mismo Pedro que hace unos días sacó su espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Ese Pedro estamos hablando, que a pesar de su error, Pedro tenía su fe anclada en Jesús y estaba corriendo hacia el sepulcro esperando ver un sepulcro vacío. Eran ejemplo de gente que a pesar de sus errores buscaba ser partícipe, buscaba no solo estar viendo desde lejos, sino buscaba sumarse a lo que estaba ocurriendo. María, por ejemplo, fue la que derramó un perfume a los pies de Jesús. También la palabra de Dios habla de Juana. Los teólogos que han estudiado la palabra de Dios profundamente dicen que Juana fue una mujer que fue sanada por el poder de Jesús. Fue una mujer que tenía bastantes recursos económicos. Juana era una de las personas que estaba sosteniendo el ministerio de Jesús y estaba ahí y estuvo ahí hasta el último minuto de la vida de Jesús. No solo eso, sino que estaba preparando junto con las otras mujeres las especias aromáticas y fue al sepulcro.
Gente que constantemente estuvo cerca de Jesús, intentando ser parte de lo que estaba sucediendo, del impacto que nuestro Salvador estaba provocando en este mundo. Y si bien es muy importante recordar que Jesús resucitó, porque en realidad esa es la razón del por qué tú y yo sabemos el día de hoy que si somos llamados a la presencia de Dios, tendremos una vida eterna con Cristo. Amén. Esa es la razón, la resurrección de Cristo. Que si bien Él puso su vida, con la misma autoridad tomó su vida y venció a la muerte. Por eso estamos aquí, dándole la gloria a Él. Y si bien es importante recordar esto, quiero invitarte a que hoy enfoquemos la resurrección de Jesús de una manera un poquito diferente. Y quiero invitarte a que te lleves esta pregunta en tu corazón. Como cristianos, ¿estamos siendo solamente espectadores de su resurrección? ¿O estamos buscando ser partícipes de lo que su resurrección provocó en este mundo? ¿Estamos siendo solo espectadores o estamos buscando ser participantes en lo que su resurrección hace miles de años provocó en este mundo? Te invito a que lo pienses en tu corazón y durante estos días que vienen puedas hablar con Dios acerca de esto. La realidad es que muchos cristianos alrededor del mundo recordamos que Jesús resucitó, agradecemos que Jesús resucitó, pero estamos viviendo desde afuera. Estamos siendo solamente espectadores de lo que sucedió, mas no hemos dado el paso y no estamos participando de lo que su resurrección impactó a esta tierra. Y quiero que vayamos al libro de Lucas, en el mismo capítulo. Vamos a leer unos versículos más adelante. Vamos al versículo 13. Lucas 24, versículo 13. Dice lo siguiente: he aquí, está hablando de dos personas que eran siervos de Dios, que eran discípulos de Cristo, que creían en Él, que estaban invirtiendo su vida en el reino. De este tipo de personaje estamos hablando. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué diferencia, no? Podemos primero ver a un grupo de creyentes, a unas mujeres creyentes que están preparando preparando especies aromáticas, a un grupo de discípulos que están reunidos viendo lo que está sucediendo. Y por otro lado vemos un par de discípulos que decidieron agarrar otro camino. ¡Qué contraste! ¡Qué contraste de personas! Un grupo de personas reunidas, expectantes de lo que iba a pasar. Un Pedro corriendo hacia el sepulcro con la fe en su mano, y otras dos personas caminando en sentido contrario. Y estas personas no negaban a Jesús. Sí, me pueden ayudar con los chicos de producción allá arriba, que bajen la voz, por favor. Gracias. Gracias. Vemos en esta parte a dos discípulos que iban caminando hacia Emaús, pero estas personas no habían negado a Jesús. Creían en Jesús. Estaban invirtiendo su vida en Jesús, creyendo con fe. Sin embargo, habían decidido agarrar otro camino. Habían decidido no participar, sino ser espectadores desde afuera. Y sabes, muchos de nosotros, aún siendo cristianos, caminamos sin ser participantes. Caminamos siendo espectadores nada más. No damos ese paso
para ser parte de lo que su resurrección está impactando en este mundo. Y eso es lo que Dios quiere que el día de hoy podamos meditar tú y yo. Si recordamos que Jesús murió, estamos agradecidos por su sacrificio en la cruz. Si compartimos nuestra fe, si alguien conocido se acerca, le compartimos el evangelio, nos gozamos en lo que pasó, pero lo hacemos desde lejos. Lo hacemos desde un lugar muy cómodo. Y sabes, para ser muy honestos, las redes sociales en estos días es una herramienta perfecta para ver las cosas desde un lugar muy cómodo. Desde hoy muy tempranito mucha gente posteamos: gracias Señor porque resucitaste, y mandamos la imagen y una tumba vacía. Y no estoy diciendo que las redes sociales estén malas, pero posteamos muchas cosas y lo vivimos desde lejos. Todos mis amigos se dan cuenta que doy gracias a Dios porque Él resucitó y me regaló salvación, pero el día de ayer me enojé con mis hijos y les puse una paliza. Hoy agradezco la resurrección y la salvación de Cristo, pero el jueves, como no fui a trabajar, me puse una borrachera de las buenas. Estamos siendo espectadores nada más y no participantes de lo que su resurrección está impactando a este mundo. Y sabes que no queremos involucrarnos mucho, porque involucrarnos implica entregar mi corazón por completo a Jesús. Implica morir a mí mismo y dejar y confiar que Dios va a hacer la transformación en mi corazón y en mi vida que Él quiere hacer de acuerdo a su voluntad. A veces caminamos y estamos aquí, pero es como si no estuviéramos aquí. Vemos lo que pasa de lejos, pero nos mantenemos al margen, nos mantenemos un paso atrás. Fíjate lo que dice el versículo 15. Lucas 24:15 dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Muchos cristianos caminamos en la vida de cristianos, pero no conocemos a Jesús. Hemos escuchado hablar de Él, pero no conocemos su voz. Caminamos, pero no sabemos reconocer su voz. ¿Y sabes qué? Por eso a veces cometemos el error de orar y decirle: Señor, por favor, no me dejes. Cuando Jesús nunca nos deja. Jesús jamás se aleja de tu lado. Somos tú y yo los que nos alejamos. Somos tú y yo los que decidimos dejar que la flojera me venza y no hablamos con Él. Entonces sentimos que está lejos, pero en realidad Jesús siempre está aquí. Jesús nunca se va. Por eso dio su vida por ti y por mí. El sacrificio de Jesús en la cruz es una garantía de su compañía el resto de tu vida. Entonces, ¿por qué oramos y le decimos: Señor, no me dejes? Jesús nunca nos deja, pero el problema es que no sabemos escuchar su voz. La realidad es que decimos muchas veces como cristianos, decimos conocer su voz cuando me habla de bendiciones, cuando me habla de restitución, cuando me habla de cosas bonitas, cuando me habla y me dice: te voy a regresar lo que el diablo te quitó. Amén, aleluya, lo recibo. Pero el día que me habla y me dice: hijo, hay ciertas áreas de tu vida que quiero transformar, en ese momento me hago el sordo. ¿Será el Señor? ¿Me estará Dios hablando o quién será? Como hay una imagen por ahí que dice: Señor, dime si este hombre es para mí o no. Y Dios dice: no, no es para ti. Y dice: ¿eres tú, diablo mentiroso? ¿No? Así le hacemos muchas veces como cristianos. Cuando nos habla de cosas padres, de cosas bonitas: sí, Señor, lo recibo, es tu voz, estoy seguro. Pero en el momento que te dice: hijo,
No estás actuando con ética en tu trabajo. Ay, me hago el sordo, ¿no? Me hago el que no escucho. Hijo, tu matrimonio no está bien. Quiero transformarlo. Ay, Señor, ¿será que me estás hablando? Nos hacemos oídos sordos. No conocemos su voz porque no le buscamos con todo nuestro corazón. No conocemos cuando su voz habla porque no le busco con todo mi corazón. Si le buscamos cuando tenemos problemas, porque mi corazón cree que Él es mi Salvador, porque sé que resucitó y me dio salvación, y porque sé que Él tiene el poder que mi problema necesita para ser resuelto. Pero ¿quién de nosotros vamos a la presencia de Dios y le decimos: Señor, hoy no vengo a pedirte nada, solo vengo a preguntarte, ¿crees que estoy viviendo una vida agradable a tus ojos? Necesitamos, familia, buscar a Jesús con todo nuestro corazón. La palabra de Dios tiene muchas promesas para sus hijos y también hay garantías. Y una de ellas está en Jeremías capítulo 29. Vamos rápidamente a Jeremías capítulo 29. La versión NBI, me gusta mucho este pasaje, dice: entonces, dice Jehová, entonces ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esta es una garantía. Si tú y yo decidimos buscar a Dios de todo nuestro corazón, está garantizado que lo vamos a encontrar. Y si entonces analizamos este versículo y meditamos en él, entonces ¿dónde quedan mis oraciones cuando le digo: Señor, no te vayas, no te alejes de mí? Tal oración no existe. Mi oración no debería ser: no te alejes de mí. Mi oración debería ser: Señor, ayúdame a no alejarme de ti. Ayúdame a buscar tu rostro. Ayúdame a invertir tiempo en la oración. ¿Y sabes qué va a pasar cuando tú y yo busquemos el rostro de Jesús con todo nuestro corazón? Tú y yo vamos a aprender a identificar su voz. Tú y yo vamos a afinar nuestro oído. Y entonces, cuando Él te diga: Juan, mande, Señor, aprenderemos a escuchar su voz de una manera que nunca le hemos escuchado. Solo si le buscamos con todo nuestro corazón. Juan capítulo 10 versículo 27 dice, habla Jesús y dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué increíble es ver el fruto de buscar a Dios con todo mi corazón. Y qué bendición escuchar de Dios: mis ovejas oyen mi voz y me conocen, y yo las conozco. Si el día de hoy Dios hablara a nuestro corazón, ¿estamos listos para escuchar su voz? Para identificar que es el Maestro el que nos está hablando. ¿O nada más seremos espectadores viendo cómo Dios le habla a alguien más? Valorar la resurrección de Jesús requiere buscar a Jesús de todo tu corazón. Qué bueno que lo recordamos, qué bueno que lo posteamos, qué bueno que compartimos el evangelio a través de las redes sociales, de nuestros familiares. Qué bueno que estamos agradecidos. Pero ¿quieres honrar realmente
la resurrección de nuestro Señor Jesús, búscale de todo corazón. Nunca te canses de buscar su rostro. Y la realidad es que aquí la religiosidad ya no aplica. No se trata de, es que no tengo tiempo en el día, llego bien tarde a trabajar. No se trata de que tengas un cuartito especial en tu casa con música solemne o tenue y entonces ocupes ese tiempo. Está padre que tengas un cuarto, yo quisiera uno. Pero puedes hablar con Dios donde quiera que estés. Cuando vas manejando, cuando te estás bañando, cuando le cambias el pañal a tus hijos. En cualquier lado Cristo está y te escucha. Por eso Dios es omnipotente. Por esa razón, en el momento que Jesús entregó su espíritu, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó. Es decir, ya no hay nada que nos obstaculice de llegar directamente a la presencia de Dios. Tú y yo tenemos acceso VIP a la presencia de Dios. No necesitamos. Amén. No necesitamos intermediarios. Ni se necesita otro sacrificio. Ya hubo uno y fue más que suficiente. ¿Cuánto tiempo inviertes a hablar con el maestro? Mientras vas en el autobús, mientras estés en tu trabajo, mientras vas manejando a tu trabajo. ¿Cuánto tiempo invertimos en conocer y hablar con el maestro? Cuando tú amas a alguien, lo único que quieres es estar cerca de esa persona y conocerla más y compartir con esa persona lo que tienes y platicarle lo que hay en tu corazón, porque cuando amas también quieres compartir tus intimidades con esa persona. Cuando mi esposa y yo éramos novios y daba yo una lata horrible, iba yo a su casa creo que todos los días. Mis suegros ya me soñaban. Y a veces iba tan temprano en la mañana y agarraba una piedrita y se la aventaba a su ventana a mi esposa para que ella saliera a abrirme la puerta. Y quería estar ahí pegado todo el tiempo. ¿Y cuándo nos vamos a ver? ¿Y ya es hora o qué onda? Cuando amas quieres compartir lo mejor de tu vida con esa persona. Pero la realidad es que conocemos muchas veces tan poco la voz del maestro que para lo único que llegamos es para pedir cosas. Y discúlpame, por favor, si esta palabra es incómoda para alguien. Pero la realidad es que Jesús no murió en vano. Y no resucitó para que tú y yo vengamos a jugar a la iglesia. Cristo resucitó para que tú y yo, a través de su poder, impactemos al mundo. Cristo resucitó para que tus hijos y tu descendencia tengan un futuro y un destino diferente aquí en la tierra. Porque si bien nuestra salvación ya fue pagada, Dios también quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Y no estamos hablando de dinero. Dios quiere que tengamos una vida plena, matrimonios restaurados, corazones sanados, vidas transformadas. Ese es el impacto de la resurrección de Cristo en este mundo. Pero de nuevo vamos a ser espectadores de esos que agarran camino a Emaús hacia el otro lado y van platicando con su compa. Yo imagino que iban platicando ellos dos. ¿Cómo ves? Qué chidas las promesas de Jesús, ¿no? Sí, Dios es otro boleto. Cristo es nuestro Salvador. Sí, vamos a servirle siempre. Amén, aleluya. ¿No? Pero ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba Pedro? Iba corriendo al sepulcro. Gracias, Cleofas. Porque dice la Biblia que uno de ellos se llamaba Cleofas, entonces fue la representación. ¿Dónde estaba Pedro? Iba al sepulcro corriendo. Y en su corazón había la esperanza de ver el sepulcro vacío.
Pedro decidió no ser un espectador. Pedro decidió ser parte del impacto de la resurrección de Cristo. Y no vamos a entrar en detalle, pero los primeros capítulos del libro de Hechos te demuestran el impacto que tuvo el poder de Cristo a través de Pedro. Esto no se trata de religión, se trata de revelación. Otra vez, esto no se trata de religión, se trata de revelación. Y hay un solo lugar donde la revelación sucede y nos es dada por el Espíritu Santo. Y ese lugar es en la intimidad con Cristo. Vamos al libro de Juan. Juan capítulo 20, versículo 3. ¿Ya se durmieron o vamos bien? Muy bien. Juan capítulo 20, versículo 3. Dice, este es otro relato de lo mismo que sucedió. Dice, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Versículo 4, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. O sea, uno tenía más condición que el otro, ¿no? Corrió más rápido y Pedro ya iba bofeando un poquito. Versículo 5, y bajándose a mirar, mucho ojo, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Pero no entró. Si tú y yo queremos la revelación, tenemos que decidir entrar a donde los milagros suceden. Si tú observas el milagro desde lejos, desde fuera y un espectador más, va a ser muy complicado que recibas esa revelación. Porque decidir entrar a donde suceden los milagros requiere de fe. De entrar a donde no estoy viendo nada, pero sé que va a suceder algo. Y no puedes recibir una revelación si no hay fe en tu corazón. Aquí vemos que Juan dijo, vio el milagro, pero se quedó desde afuerita. No, dije yo llegué primero, pero no voy a entrar. Y sigue diciendo, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto en los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Es decir, la revelación llegó a su corazón solamente cuando decidió entrar a donde suceden los milagros. Si tú te quieres quedar afuera, si tú quieres solo ser un espectador y ver los milagros de lejos, te estás perdiendo de algo increíble. Y es la revelación. A través de la revelación, Dios te va a revelar su corazón. Y entonces vas a poder impactar al mundo a través de la resurrección de Jesucristo. Entonces no es nada más un día que recordamos y somos agradecidos. Es una oportunidad más de decirle, Señor, ¿cómo estoy impactando este mundo gracias a tu resurrección? Yo te invito a que lo medites y lo lleves en tu corazón. En el momento en el que decidimos entrar a donde los milagros suceden y creemos, en ese preciso momento es cuando la revelación va a llegar a tu corazón. La realidad es que es muy fácil venir a la iglesia y levantar las manos y cantar y decir, te doy gloria. Es muy fácil. Pero decirle al Señor, Señor, esta es mi vida, la pongo en tus manos, transforma en ella todo lo que quieras transformar. Sí sé que humanamente me va a doler un poquito, pero te la entrego en tus manos. Transforma de mí lo que quieras transformar. Eso, familia, solo a través de la revelación de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Y sabes, esta semana terminamos el estudio y la lectura que estábamos haciendo del libro de madurez espiritual. ¿Cuántos terminaron su libro? Yo te invito a que, si no has terminado, lo termines. Es de mucha bendición.
Y después de invertir un tiempo en estudiar cómo podemos madurar más espiritualmente y cómo podemos crecer en el conocimiento del corazón de Dios, yo te invito a que nos hagamos una pregunta. ¿Qué tanto conocemos al Maestro más? ¿Cómo hemos crecido? ¿Qué sabemos ahora de su corazón? Los últimos 2 capítulos del libro hablan de los dones del Espíritu Santo, el don de hablar en lenguas. Y la realidad es que sería muy fácil para muchas personas aquí pararse al frente y platicar y compartir y enseñar acerca de los dones del Espíritu Santo. Pero la realidad es que si tú y yo no nos metemos en la comunión con Cristo, a conocer a Jesús, a buscar su rostro, ningún don va a servir de nada. Necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos aprender a escuchar su voz. Y después de eso, vamos a impactar el mundo. Ni siquiera te vas a poner a pensar en cuáles son los dones. Dios va a empezar a fluir a través de tu vida de una manera que nunca has visto. Pero primero necesitamos buscar el rostro de nuestro Salvador en intimidad con Él. Vamos a regresar a Lucas 24. Sucede que cuando Cleofas y su amigo van caminando y se les aparece Jesús y les empieza a hablar de la palabra de Dios, llega el momento en el que se hace de noche y Jesús dice: ya me voy. Y estos 2 personajes le dicen: no, ¿cómo crees? Quédate con nosotros, vamos a comer, vamos a cenar. Ha sido un camino muy dificultoso, así es que quédate. Dice el versículo 30: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? El camino para conocer a Jesús es tener comunión con Él a través de la oración, a través de leer su palabra. Pero muchos de nosotros, la realidad es que aún siendo cristianos, abrimos este libro cada 8 días nada más, cada vez que nos vemos aquí. ¿Y qué hay de toda la semana? ¿Qué hay de todos los días? Necesitamos aire para respirar cada segundo de nuestras vidas. Pues haz de cuenta que Jesús es más importante que el aire que respiramos. La comunión va a provocar que tú y yo aprendamos a escuchar la voz del Maestro. ¿Qué tanto tiempo invertimos en buscar su rostro? Gloria sea a Dios porque decidió dar a su Hijo por cada uno de nosotros. Seguramente también lo has pensado, pero yo le digo: Señor, ¿qué viste en mí? Tu gran amor es incomparable. No encuentro una razón lógica para pensar que alguien pudiera dar su vida por mí, sabiendo quién soy. Pero el amor de Dios es tan perfecto y tan infinito que desde que tú y yo fuimos concebidos, Dios dijo: voy a dar mi vida por Jonathan, voy a dar mi vida por José. Vale la pena. Él pensó que valíamos la pena, por eso estamos aquí. Y no solo pagó nuestros pecados, sino que nos regaló una vida eterna. Tenemos la vida comprada y el precio es su sangre. Gloria a Dios porque hoy se recuerda que resucitó. Pero yo te invito a que cada día te levantes y le preguntes: Señor, ¿estoy siendo un espectador más? ¿O estoy buscando impactar este mundo gracias a tu resurrección? Y hace rato lo leímos, pero quiero compartirte este versículo una vez más.
Si me ayudan los chicos de la alabanza, por favor. Gracias. Jeremías capítulo 29. Dice: entonces ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. ¿Quieres impactar este mundo a través de lo que Dios pone en tus manos? ¿Quieres ser partícipe de ese impacto que su resurrección causó en este mundo? Necesitamos buscarle con todo nuestro corazón. Necesitamos buscar su rostro, aprender a escuchar su voz. Dios dio a su Hijo para salvación de la humanidad. Pero sabes, aún hay gente allá afuera que no sabe de esto. Aún hay gente muy cercana a ti que no han comprendido el tamaño del amor de Dios para sus vidas. Y ahí es donde Dios quiere impactar a esas personas a través de tu vida, a través de tu testimonio, a través de lo que hablas, a través de la manera en cómo te comportas, a través de la manera en que tratas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a través de todo lo que sale de tu boca. Pero la verdad es que decidir ser parte, decidir participar en ese impacto, es una decisión personal. Dios no nos va a obligar. Dios no nos va a agarrar de la oreja y me va a decir: Charlie, tienes que venir a ser parte del impacto de mi resurrección. No. Es una decisión. Buscar el rostro de Jesús es una decisión. ¿Seremos espectadores? ¿O cada año que se recuerde este día vamos a decir: Señor, gracias porque me das la oportunidad de impactar este mundo? Gracias porque tu sangre corrió en la cruz para impactar este mundo. Recuerda que hay una garantía, y es que si tú y yo le buscamos de todo nuestro corazón, le vamos a encontrar. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por amarnos tanto. Gracias por dar a tu Hijo. Señor Jesús, gracias por poner tu vida. Gracias, Señor, por subir a esa cruz. Gracias por pagar nuestros pecados. Gracias por comprarnos. Gracias, Señor, por regalarnos vida eterna. Gracias porque en la cruz nos diste esperanza. Gracias porque hoy recordamos que resucitaste. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por ser nuestro todo. Días como estos venimos a cantarte, a darte honor.